agradezco de manera muy especial a un caballero, a un buen amigo, a una persona que yo respeto profundamente. Tuve el privilegio de trabajar junto con él cuando estábamos en MBS, en el noticiero que conducía Alejandro Cacho por las mañanas, y tenía un privilegio de trabajar con Fausto Pretelín, que es especialista en cuestiones internacionales, internacionalista, analista de estos temas. Muchas gracias, mi querido hermano, por darme el privilegio de platicar contigo. Al contrario, Eduardo, es un gusto. Y sí recuerdo muy bien esas pláticas, esas charlas de las cuales siempre aprendí mucho de ti. Muchas gracias. Es una magnífica persona. Oye, hablando ya del asunto entre Rusia y Ucrania, ¿va para largo este asunto? ¿Tú lo ves para largo? Mira, es complicado, ¿no? Un poco pronosticar. Lo que sí se puede analizar, Eduardo, es que el presidente ruso ha escalado mucho su retórica de armas nucleares. En menos de una semana, cuando sintió ya el arrinconamiento, ¿no? El peso de las sanciones y una segunda fase de sanciones sociales que afectan al deporte, a la sociedad rusa, que prácticamente el objetivo es que bajen la popularidad del presidente, llama la atención que quizás está desesperado, ¿no? Es decir, uno no hubiera esperado que esa amenaza o esa persuasión, ¿sí? de armas nucleares llegara tan pronto. Entiendo que en temas de la opinión pública internacional la tiene perdida el presidente de Rusia. Entiendo que las sanciones que vienen sobre todo de la Unión Europea, Eduardo, les sorprenden, porque la Unión Europea estaba dividida, estaba muy fragmentada, no era la misma postura la de Alemania respecto a la de España, por ejemplo, a la de Francia, y ahora Alemania sorprende y ya damos por hecho que ni va a abrir el gasoducto Nord Stream 2, sino que va más allá y va a enviar armas a Ucrania. Entonces, yo creo que es un personaje peligroso porque está solo. Es necesario que no se quede solo, es necesario que China, por ejemplo, pueda llegar a intervenir en algún momento dado como mediador, pero creo que al momento no la tiene ganada, ¿no? Y eso para un dictador es muy costoso, ver que los resultados que esperaba rápido no se dan y que su popularidad va en decaída, ¿no? Sí. Yo creo que esa segunda fase de sanciones, como la que te mencioné hace unos momentos, es decir, bajar a la selección de Rusia del Mundial de Fútbol o algunos otros deportes, es algo que de alguna manera muy penoso, pero entiendo que va hacia el soft power, el único soft power que le queda a Rusia, que es el deporte. Y eso pues hace enojar mucho a la sociedad rusa. Creo que en ese sentido sí podemos decir que no la va ganando, pero esto no acaba hasta que se acaba, ¿no? Es decir, yo creo que una guerra larga va en contra de los ucranianos, va en contra de la tolerancia de los ucranianos y sobre todo el equipo militar que tengan puede ser mucho más debilitante ese marco temporal. En cambio, Rusia, bueno, al tener pues 1 millón o más de 1 millón de tropas, de gente que está en el ejército, pues y además el arma nuclear, pues lógicamente tiene todavía el sartén por el mango, ¿no? ¿Le puede costar la chamba a Vladimir Putin, no en lo inmediato, en mediano plazo? Seguro que sí, yo creo que sí, porque el mundo lo está desconectando. No es lo mismo el siglo XX que el XXI. Estoy diciendo algo muy, muy lógico, pero estamos, haz de cuenta, Eduardo, como que el mundo, el tamaño del planeta se está empequeñeciendo y estamos codo con codo con Estados Unidos, con Europa, con Asia, y creo que el nivel o el grado de globalización que piensa Putin que existe en el mundo, pues lo pensó en el siglo pasado, pero en la realidad sí le puede llegar a afectar, y si no cumple su objetivo, es evidente que va a fallar, y si lo cumple, es decir, si se queda con Ucrania, también me parece que va a estar muy desgastado, no solamente a nivel internacional, sino local. Bien, ahora dime, ¿quién paga la factura? O sea, eso me preguntaba hoy en la mañana, decía, bueno, ¿y quién va a pagar por los daños? ¿Se le puede responsabilizar a Rusia de alguna manera con algún tipo de sanciones, con algún tipo de impuestos, que pague parte del desastre que ha hecho a la infraestructura civil y pública de Ucrania? Pues mira, tú debes saber muy bien, Eduardo, que el hecho de que prácticamente está arrinconado la economía rusa, Sí. pues todos los precios de los productos importados se disparan, la inflación se dispara,
todo esto se transfiere también al consumidor, ¿no? Al consumidor final. Y esto, pues bueno, tiene un límite, ¿no? Es decir, los rusos, pues ahora con las divisas caras, con la imposibilidad de comprar cosas en el exterior, prácticamente son más pobres, ¿no? Que hace una semana. ¿Tú habías visto un cerco financiero como el que le acaban de establecer a Rusia? Similares, lo del SWIFT, por ejemplo, a Irán, pero a nivel ya global, internacional, no es, yo no he visto nada parecido. Es Sí, decir, es ejemplar en ese sentido. por ejemplo, yo te pondría el ejemplo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que en 2 semanas ha hecho más la Unión Europea que en 2 décadas. Y, y bueno, ¿cuál crees que sea el elemento que pueda detonar un proceso de negociación sólido? ¿China sería? China, sin lugar a dudas, creo que sí sería un intermediario importante. Creo que mientras más pase el tiempo, más desesperado puede estar el presidente ruso, creo. O quizás está jugando con el tiempo para desgastar más a los ucranianos, pero, pero es evidente que sí se requiere alguien, Eduardo, porque la diplomacia precisamente, cuando alguien dice ya corran a los embajadores de Rusia, no hay que correrlos, se tienen que quedar porque en realidad son los que mantienen el diálogo político. Y sin diálogo político, pues prácticamente estaría solo. Al contrario, yo creo que hay que ayudar a Rusia en algún momento dado para que no se quede solo, aislado y sea mucho más peligroso. Oye, ¿cómo ves la política, la posición de México en este conflicto? ¿Cómo la podrías calificar? Digamos que arrancó en tercera velocidad, ¿no? Eh, ha, ha corregido. Ese es muy buena, esa es muy buena. Quien haya arrancado un coche en tercera sabe a qué se está refiriendo Fausto. Sí, arrancamos en tercera. Arrancamos en Híjole. tercera. Creo que desde Nueva York hay un grupo más de expertos de multilateralismo que en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Generalmente, Eduardo, cuando México forma parte del Consejo de Seguridad, se forma un equipo, un staff aquí en Avenida Juárez, pero parece ser que está muy desolado el ambiente ahí en Relaciones Exteriores. Digamos que la subsecretaria que se encarga de ese tema no es experta en el mismo. Yo creo Oh, que Juan Ramón de la Fuente viajó la semana pasada a México para convencer al presidente de México a que de alguna manera se condenara a esta invasión. Los grandes asesores del presidente López Obrador en materia de política exterior es el Fisgón y es la jornada. Hay que decir bárbaro. que pues, esa es la visión que tiene el presidente de México. Pero No, bueno, que estamos oye, mejor. pero ¿sabes qué? México tenía un prestigio en política internacional, era de 5 estrellas, o sea, era muy destacada la posición de México. Sí, sí, sí. Yo creo que el Servicio Exterior Mexicano, Eduardo, es de los pocos profesionales dentro del gobierno, de las instituciones del gobierno. No conozco, quizás se me vaya a alguna otra institución, quizás función pública, no sé, que de alguna manera haga estudiar, ¿no?, a sus funcionarios y vayan escalonando puestos con un elemento que es básico, la meritocracia. Sin meritocracia, pues realmente no vale la pena entrar al servicio público ni en cualquier otra empresa, ¿no? Bueno, algo que quisiera asegurar sobre este conflicto que te parezca destacado señalar a nuestro público, Fausto. Mira, Eduardo, escuchaba a la Secretaría de Energía, creo que ayer o hoy, hablar de que no hay problema, la gasolina o el precio de la gasolina en México no va a tener ningún problema por el conflicto. No es algo más que falso lo que está diciendo, porque pues si existen subsidios, alguien los tiene que pagar y somos nosotros los que pagamos Claro, impuestos. Estados Unidos todavía le está comprando 200,000 barriles, perdón, sí, 200,000 barriles diarios de petróleo a Rusia. Si se los llegara a dejar de vender, de comprar, perdón, el precio de la gasolina en Estados Unidos también subiría. Entonces, si allá en Estados Unidos pasaría eso, imagínate aquí en México lo que puede sí, llegar no, a no, pasar. es imposible que no, bueno, ya nos ha pegado, incluso en alimentos, en granos. Desde antes del conflicto ya había presiones inflacionarias en todo el mundo, con esas trigo, maíz, en donde Ucrania es un productor destacado y exportador también muy destacado en el mundo, ¿no? Sí, exactamente, es correcto. Y creo que pues estamos con interacciones internacionales con Ucrania, como tú lo has dicho, con Rusia, con muchos países, y lógicamente los precios aquí de los energéticos pues están presionados hacia el alza, ¿no?
Te mando un abrazo muy fuerte, mi agradecimiento, como siempre. Ya le he explicado al público que tuvimos que hacer grabado esto porque tú, ¿a qué hora terminas regularmente de trabajar? En la madrugada. Pues sí, Eduardo, trato de no hacerlo ya tan tarde. Le he bajado un poco hacia las 12, 1 de la mañana, De pues todas maneras, sí, de todas no van maneras a es tarde. dispararse, ¿no? Entonces dijimos, por el aprecio que le tenemos y por lo que valoramos su trabajo Oye, Eduardo. y su análisis, digamos, pues hacemos la entrevista en la noche anterior para que pueda descansar, porque sí, pues imagínate, te acuestas a las 2 de la mañana, porque termines de trabajar a la 1, pero no te acuestas y te duermes a la 1, te acuestas a las 2 y después levántate a las 6. No, pues está del caramba esto. Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí con Eduardo, nosotros me dio en mucho tu gusto casa. platicar contigo cuando gustes. Muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte.